Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 25. Aleluya. Libro de Números, capítulo 25. Aleluya. Está en el Antiguo Testamento. Leemos la palabra dando honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice. Dice capítulo 25 y verso 1 en adelante. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, es decir, a la mujer y al hombre, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: y aquí que yo establezco mi pacto de paz con él, con Fines, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén y amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por esta bendición, por este privilegio, por esta gran victoria que nos permite hoy de estar aquí en tu casa para adorarte, para alabarte, para engrandecerte, y así a la misma vez, mi Dios, poder acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Concédeme tu gracia, tu sabiduría, para que en esta hora yo me convierta también en un canal de bendición, y para que mucha vida que están hoy aquí, de lo que van a llegar poco a poco, puedan recibir tu palabra bendecida, tu palabra viva, tu palabra poderosa. Glorifícate, Señor. Rompe todas cadenas, desbarata toda fuerza de las tinieblas, liberta al cautivo, sana al que está enfermo, Dios mío, y ayuda al necesitado. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos, y vamos a considerar la palabra de nuestro Dios en esta preciosa mañana. Y vamos a hablar concerniente a lo que dice las artimañas y el engaño del enemigo.
las artimañas y el engaño del enemigo. Gloria a Jesús. Nosotros cuando empezamos a ver, por ejemplo, la manera como está narrado esta historia bíblica del pueblo de Israel, que ha sido conducido por este hombre llamado Moisés, un hombre que Dios mismo lo escogió, lo seleccionó, lo llamó, lo capacitó, lo preparó y lo estableció allí en el escuadrón del ejército de Dios, que es el pueblo de Israel. Todos conocemos la historia, la manera como Moisés fue preparado, fue capacitado y fue llevado también en Egipto. Cómo milagrosamente Moisés sobrevive a las maquinaciones de Satanás. Porque desde el día que él nace, Satanás siempre lo quiso matar. Porque Satanás sabía que el gran propósito que Dios tenía que tenía con él era grande, grande, grande. Lo quiso matar, no pudo. Dios siempre le estaba guardando en sus manos, porque Dios es el que nos guarda. Aleluya. De tal manera que Moisés, la Biblia habla de que fue él y prácticamente tuvo su educación, aprendió la cultura de los egipcios, aprendió las letras, aprendió muchas cosas en Egipto. Luego sucede algo que Dios estaba haciendo. Es decir, un hebreo estaba riñendo con un egipcio. Moisés lo vio y fue y lo mató al egipcio. Luego ve que dos hebreos juntos estaban riñendo juntos y Moisés va para separarlos. Pero uno de los hebreos le dice: ¿qué? ¿Piensas matarme como le mataste ayer al egipcio? Moisés se dio cuenta que fue descubierto eso, pero Dios estaba en el tema. De tal manera que Moisés huye para el desierto. Y ahí es donde él empieza a tener su proceso, o Dios empieza a tener su proceso con Moisés. Alabado sea el Señor. De tal manera que llega un momento que cuando Moisés viene apacentando, dice las ovejas de su suegro Cetro, en un monte él tiene un encuentro maravilloso con Dios a través de una zarza que ardía en fuego de Dios. Y él con curiosidad va para allá y habla Dios con él lo que nunca Moisés pensaba que Dios le iba a decir. Dios le habla y le dice: he descendido, he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Entonces Dios le aclara, le revela y le dice: ¿sabe qué? Y por medio de ti, Moisés, yo voy a libertar a mi pueblo Israel. Moisés empieza allí a querer discutir con Dios, diciéndole: pero yo no sé hablar, soy torpe en el habla, nunca he sido un hombre fácil de hablar, etcétera, etcétera. Es decir, empieza a poner excusa ante los ojos de Dios. Dios empieza a tratar con él de muchas maneras. Le dice: suelta tu vara, suelta la vara, se convierte en culebra, mete tu mano en tu seno, saca la mano y queda todo leproso. Es decir, Dios le da ciertas experiencias como para que él tenga convicción y seguridad que el que le estaba hablando y comisionando era Dios. Y que Dios no miente y no se equivoca tampoco. De tal manera que Moisés desciende a Egipto. Su temor fue: si yo desciendo allá, el faraón me conoce, la gente de Egipto me conocen. Si desciendo allá me van a matar. No te van a matar, vaya para allá. Entonces él fue, después de tanto trato que él tuvo, o Dios que tuvo con él se va para allá. Ha tenido muchos percances, ha tenido mucha dificultad de Moisés, pero él vio la fidelidad de Dios para con su vida. Él vio que Dios le acompañó en su viaje, lo llevó y le demostró que lo que Dios le había dicho era real, porque lo sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Él iba como líder conduciendo al pueblo de Israel por todo el desierto. Vive Jesucristo. De hecho, que el pueblo de Israel tenía unas malas costumbres, unos malos hábitos. En cada operación
de Dios, o antes de que Dios operara sus manifestaciones, siempre el pueblo de Israel manifestaba también lo que ellos siempre llevaban en sus vidas. Alabado sea Jesús. Por decir una de aquellas cosas que llevaba el pueblo de Israel era, por ejemplo, la insujeción, la desobediencia, la rebeldía, la murmuración. Cristo vive, la incredulidad, la duda, la pereza. Eso llevaba el pueblo de Israel. ¿Dios no sabía? Sí sabía. Dios sabía lo que llevaba Israel en sí mismo. Pero justamente para eso Dios lo capacitó, lo preparó a Moisés, para que Moisés fuese el hombre que le condujera al pueblo de Israel por el desierto, gloria a Dios, y que por el camino Dios iba a ir tratando con sus vidas. Porque esa es la forma de nuestro Dios. Dios es el que llama, Dios es el que nos saca de Egipto, pero por el camino va procesando nuestra vida hasta que estemos a la perfección. Y una vez que lleguemos a la perfección, nos lleva a Cristo a su presencia, o cuando suene la trompeta, nos vamos con Él. A su nombre damos toda la gloria hoy. Aleluya. Bien, el pueblo de Israel en cada proceso, en cada etapa de lo que le tocó atravesar, ha visto la mano maravillosa de Dios obrando a favor de ellos. Se levantaba nación contra ellos, Dios siempre estaba allí respaldándolo, guardándolo, protegiéndolo, bendiciéndolo, preservando sus vidas. Dios siempre ha sido fiel con ellos. De tal manera que estos ciudadanos de Moab y los de Madián habían oído la manera como Dios ha venido siendo fiel con este pueblo de Israel, rebelde, desobediente, ingrato con Dios, pero siempre la mano majestuosa de Dios estuvo a favor de Israel. Entonces esta nación, los moabitas y madianitas, habían oído, y de tal manera que ellos tuvieron temor de Israel, no del Dios de Israel, sino que de Israel. Ellos pensaban que Israel era un pueblo poderoso. De poderoso no era nada, pero el Todopoderoso sí estaba con ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces ellos tuvieron miedo. Ellos dijeron, si no lo matamos, aunque matarlo es difícil, porque son gente poderosa. Así ellos decían de ellos. Son gente poderosa. Porque oían lo que hacían con las demás naciones y dijeron, wow. Se levantaron contra ellos un rey, 2 reyes, 3 reyes, y no pudieron contra ellos. Imagínense nosotros, no vamos a poder con ellos. Entonces ellos usaron una estrategia, una artimaña, y dijeron, tenemos que conquistar a su profeta. Porque ellos en aquel entonces tenían un profeta llamado Balaam. Entonces ellos dijeron, vamos a seducir a este profeta. Y lo mandaron mensajero a donde estaba este profeta. Le dijeron, ¿sabe qué? Te vamos a honrar con grandes honores. En otras palabras, le estaban ofreciendo, cambia tu mensaje por esta honra que te vamos a dar. Te vamos a honrar grandemente. Al principio vemos que Balaam dijo, wow, no, ni aunque vayan y dígale a esta persona que ni aunque me den todo el oro, toda la plata, toda la riqueza, yo no voy a cambiar mi principio. Aparentemente parecía que era genuino el profeta. Aparentemente parecía que era genuino. No se fíe de la apariencia. La apariencia engaña. Se fueron los enviados y le dijeron a esta gente de Moab y de los madianitas, le dijeron, así has dicho el profeta, no va a venir ni aunque le ofrezcamos todo el oro, la plata. Dice que no va a venir, dice que él es un legítimo creyente. Entonces dice que mandaron a enviar otra gente más nobles, es decir, gente que pueda más sorprender, conquistar. Y vinieron. Y de tal manera que el hombre le dice a esta gente, bueno, quédese aquí, está bien, quédese aquí y yo voy a hablar con mi Dios.
le voy a pedir dirección a mi Dios, porque yo no puedo hacer nada de lo que Dios no me diga. Voy a pedirle dirección a Dios a ver qué me dice. Entonces Dios viene, habla con su profeta y le dice: ¿quiénes son esta gente? Bueno, vienen de Moab, son gente de allá, gente perversas. Pero me dice que vaya con ellos para maldecir a un pueblo que ha salido de Egipto. Quiere que lo maldiga, dice, porque esa nación que ha salido de Egipto dice que es una nación peligrosísima para ellos. Y entonces quiere que lo maldiga. Ellos saben que lo que yo bendigo es bendito. Ellos saben que lo que yo maldigo será maldito. Pero como soy tu siervo, yo no sé usted qué me dice, Señor. ¿Qué hago? ¿Voy para maldecir o no me voy? Entonces Dios le dice: no te vas a ir. No lo vas a maldecir. ¿Sabe por qué? Porque esa nación es bendito. Yo pensando en esto digo: Balaam no sabía que el enemigo estaba hablando de ellos mismos. No sabía. Porque el único el que había salido de Egipto ha sido el pueblo de Israel. Y el pueblo poderoso que estaba en aquel entonces siendo poderosísimo ha sido Israel. Ha sido primero, los egipcios, ha sido poderosos, pero cuando Dios se manifestó de una forma como se manifestó en medio de Egipto, pues los egipcios quedaron al piso. Y el que quedó flameando arriba el testimonio de ellos ha sido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios era el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos. Caminaba con ellos, andaba con ellos, se paseaba en medio de ellos. Por eso el pueblo de Israel se volvió poderosísimo y fue temible ante los ojos de las demás naciones. Fue por eso. Cristo vive. Él habla como que él no sabía de lo que le habían hablado sus adversarios. Aleluya. Pero Dios le dice: no lo vas a maldecir. No se va a ir. No se va a ir a maldecir, porque ese pueblo, esa nación es bendito. Ok. Él regresa y dice: no, ¿sabe qué? Dios me dice que no me vaya. Si fuera por mí me iría, pero Dios dice que no. Porque yo entiendo que así el hombre dice. No, dice Dios que no puedo ir a maldecir. O sea que si Dios le decía vaya, él iba a ir a maldecir. Él no miraba, él no empezó a examinar. Él no empezó a observar, a escudriñar, a estudiar, a indagar. No hizo, sino que él dijo: bueno, voy a ver qué Dios dice. Entonces Dios le dijo: no. Entonces él viene y dice: no, Dios dice que no puedo ir, no voy a maldecir, porque dice que es una nación bendita. Pero el enemigo insistía al enemigo. El enemigo es así, hermanos. El enemigo es insistente. Y si el enemigo es insistente, usted y yo también tenemos que ser más insistentes. El enemigo insistía y le insistía al profeta y le decía: por favor, le rogaba, le imploraba. Decía: no, por si el profeta no entiende de lo que yo le estoy. Y lo llevaba a cierto lugar, le mostraba y le mostraba ciertas maneras como el profeta pudiera ver. De tal manera que el profeta ahí mismo resolviera y dijera: ya está, maldito sea ese pueblo, esa nación. Pero cada vez que el enemigo insistía, siempre Dios intervenía. ¿Sabe por qué usted y yo estamos vivos? Por la misericordia de Dios, por la intervención divina de Dios. Porque cuántas veces, a veces hay seres humanos que son seducidos por el enemigo, por las artimañas y por el engaño del enemigo. ¿Cuántas vidas a veces son seducidas por la artimaña, por el engaño del enemigo? ¿Sabe por qué estamos vivos? Como le dije recién, por la pura misericordia del Dios vivo. Cristo vive. ¿Vive o no vive? Dele un fuerte aplauso al Rey. Gracias a Dios que buscó la manera como para maldecir
Los enemigos querían que el mismo profeta Balaán, le maldijera a su propio pueblo o a sus propios hermanos. Pero gracias a Dios, no lo hizo. Más bien lo que hizo este profeta, los bendijo. Los bendijo. Y el enemigo quedó furioso. El enemigo quedó molesto. Oye, yo le digo para que lo maldiga y tú lo estás bendiciendo. Entonces, ya que el enemigo vio que no podía por ese lado, entonces buscó otra estrategia. Porque el enemigo, el apóstol Pedro dice que el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Si no le sale su plan, él busca otro plan. Si no le sale ese plan, se busca otro y otro y otro. La Biblia dice en Juan capítulo 10 y verso 10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y hasta que lo logre, él luchará, intentará, hasta que lo logre. Porque él ya sabe, escuchen, porque el diablo ya sabe que él ya está ya bajo prisión. Él ya sabe, él ya sabe que él ya está condenado. Él sabe que ya está frito ya. Sin embargo, los seres humanos tenemos 99% de probabilidad de ser salvos, de escapar de la condenación eterna. Estando en pecado, viviendo, haciendo el pecado, corremos el riesgo de que nos pase lo que le pasó a Satanás. Pero estando con vida, según Eclesiastés dice, estando en vida hay esperanza para todos los seres humanos. ¿Cuál es la esperanza? Que si nos arrepentimos estando en vida y confesamos que Jesucristo es el Señor y le entregamos a Él el control de nuestra vida, le pedimos perdón, le recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Dios, Señor y Salvador personal de nuestra vida, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y se cumple lo que dice el libro de Isaías: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, cuando le pedimos perdón a Dios de todo corazón, que nos perdone, Él nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados. Has sido el peor delincuente sobre la faz de la tierra. Te arrepientes de todo corazón, le pides perdón a Dios. De verdad, Dios te perdona. Cristo vive. Te perdona todo, todas las sentencias que tenía en tu conciencia, la culpabilidad, Dios te lo quita. A su nombre. Hace de esa persona nueva criatura, según lo que dice Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las culpabilidades, el tormento que antes vivíamos se quedan atrás, se quedan enterrados en lo más profundo de la mar. He aquí, todas son hechas nuevas. Cristo vive. La gente se pregunta y dice, ¿por qué tú que eras antes violador, delincuente, prostituta, homosexual, lo que sea, ahora por qué eres feliz? Porque Cristo rompió mis cadenas. Antes estaba bajo condenación en la muerte, pero Cristo llegó a mi vida, rompió mis cadenas, me abrió los ojos, quitó la venda de mis ojos, abrió mi entendimiento. Hoy entiendo que si no hubiese sido por la bondad, por la misericordia de Cristo, estaría sentenciado al infierno. Pero bendito este día que Cristo llegó a mi vida, y gracias a esa misericordia hoy soy nueva criatura. Ya no siento remordimiento, ya no siento culpabilidad. Ahora siento que soy nueva criatura. Siento el gozo, siento alegría, siento tranquilidad. Me siento el hombre o la mujer más feliz de la tierra. ¿Quién hace esas cosas? Cristo Jesús. Y como el diablo sabe que ella está bajo prisión, y él sabe también que cualquier ser humano en menos de un segundo se aprovecha esa oportunidad,
Cristo Jesús. Le extiende la mano. En menos de un segundo, Cristo puede salvar tu vida. En menos de un segundo, Cristo puede salvar tu vida. Alabado sea el Señor. Así esté sentenciado. Se recordará usted, por ejemplo, de aquellos dos ladrones que estaban en la cruz. Uno al costado de Cristo a la derecha y otro estaba a su izquierda. Y uno aprovechó ese momento. Mira, aprovechó. Mientras que uno le estaba allí insultándole a Cristo, el otro aprovechó y dijo: cállate, usted y yo estamos aquí por justa razón. Pero sin embargo él es una persona justa, no ha hecho ninguna maldad, sino que ha hecho lo bueno ante los ojos de Dios y ante los hombres también. Y luego le dice: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí que soy pecador. Acuérdate. Reconozco que soy pecador. Acuérdate de mí. Acuérdate que tú estás derramando tu sangre por mí. Yo me arrepiento, me humillo. Antes de morir, hago una reconciliación contigo. Perdóname. Acuérdate que soy tu creación. Acuérdate que si nos humillamos de verdad ante ti, tú nos perdonas. Acuérdate. Yo estoy humillado, estoy arrepentido. Jesús le dice: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Jesús. El hombre, su alma se salvó. De hecho que su cuerpo y tu cuerpo también. Eso nadie se va a escapar. Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de estos dos personajes que estuvieron en la cruz al costado de Cristo, eso se vuelve polvo, se vuelve tierra. Así dice la Biblia. Lo que fue tomado del polvo de la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Pero lo importante es lo que está adentro, el alma. El alma y el espíritu no mueren. No mueren. Y esa alma es lo que necesita la salvación. ¿Y quién es el que le puede dar salvación? Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien le damos gloria y alabanza en esta hora. Entonces, viendo aquí el enemigo que no podía contra el pueblo de Israel, entonces el profeta Balaam empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir al pueblo de Israel. Ahora, como el hombre Balaam ya fue seducido ya por su enemigo, porque le ofreció honores, honra, le ofrecieron plata, oro, le ofrecieron para que tuviera fama el hombre. Y como ya fue seducido por la codicia, este profeta, entonces se entiende que él mismo, el profeta mismo, le da o le enseña, mejor dicho, a sus propios enemigos, le enseña y le dice: ¿saben qué? Ustedes quieren vencer a ese pueblo que ustedes dicen que es poderoso. ¿Saben cómo lo van a derrocar? ¿Saben cómo? Dinos cómo. Pues entonces le dice: traten de utilizar sus mujeres. Usen sus mujeres. Preparen a sus mujeres. Alisten a sus mujeres. A las más coquetas, a las más seductoras. Prepárenla, capacítenla, convéncenla a ellas, para que ellas sean las que vengan y seduzcan a esos israelitas. Esos israelitas, esos hermanitos son débiles en eso. Atáquenlo por ahí. Atáquenlo para ahí y van a ver. Van a ver que muchos van a caer, van a rendirse, se van a doblegar. Porque muchos de los que están ahí en medio de ese pueblo de israelitas, ¿saben qué? Son puros carnales algunos. Así que vean y van a ver. Cristo vive. ¿Hay gozo? Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Están aquí? ¿Hay gozo? Apocalipsis. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. ¿Ya están allá? ¿Dónde están?
Apocalipsis, capítulo número 2. Alabanza a Jesús. Dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. O de repente tu Biblia dice, puede decir Revelaciones también. Libro de Revelaciones. Capítulo 2 y verso 14. Escuche, mira, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Mire, la doctrina de Balaán, la enseñanza de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se da cuenta que él mismo fue el manipulador? Él mismo fue el que le enseñaba a su propio enemigo cómo derrocar a sus propios hermanos. Jehová vive. Eso es algo tremendo, hermano. Se puede esperar una actitud maligna de una persona que no conozca a Dios, pero enterarse o conocer o saber de que en medio de la iglesia de Jesucristo o en medio de los llamados cristianos haya gente mala, haya gente hipócrita o traicionero o traicionera, es algo ilógico, ¿sí o no? Se espera que haya gente allá afuera, gente que no conozca a Dios, que nos traicione, que nos demande, que nos descubra o que hable mal de nosotros. De ellos sí esperamos eso. Pero de una persona o de uno que se llame hermano o hermana, que viva traicionando a su hermano, que hable mal de su hermano, eso es algo ilógico. Pero son cosas que pasan. Son cosas que pasó aquí. Y nosotros no somos la excepción tampoco. Cristo vive. El apóstol San Juan dice: el que ama a Dios y aborrece a su hermano, pues entonces el tal es un mentiroso. Porque hay muchos que dicen: yo amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Levánteme la mano los que aman a Dios. Bueno, para amar a Dios hay que saber qué significa amar a Dios. Porque amar a Dios no es decir: yo amo a Dios, yo te amo, Dios, cargar una Biblia, cantar un corito, testificar bonito. Eso no nos da la evidencia que amamos a Dios. Cristo dijo: el que me ama, dijo Cristo, mis palabras guardará. Y él dice: mis mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, el que ama a Dios, entonces tiene que amar sus mandamientos. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el apóstol Juan dice: el que dice que ama a Dios, entonces tiene que guardar sus mandamientos. Pero si de repente alguno aborrece a su hermano, entonces es mentiroso. Porque el que ama a Dios tiene que guardar sus mandamientos. Y uno de los mandamientos primordiales que Dios habló, y Cristo también, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende la ley y de los profetas. Es decir, esos dos mandamientos son los más principales. Y si uno dice que ama a Dios, tiene que amar a su prójimo también. No lo puede aborrecer a su prójimo ni a nadie. Ni a mi enemigo, pastor. Por si acaso no tenemos enemigo aquí. No podemos tener enemigo aquí. A nosotros nos pueden odiar, pero nosotros no podemos odiar a nadie. A nosotros nos puede maldecir. Usted y yo no podemos maldecir a nadie. En lugar de maldecir, la Biblia nos enseña: tenemos que bendecir. Porque somos hijos de bendición. Porque nuestro Padre es bendito. Y nosotros también somos benditos. Por lo tanto,
Por lo tanto, de nuestra boca no puede salir dos tipos de lisura, dos tipos de palabras, buenas y malas. De nuestra boca tiene que salir solamente agua dulce y nada más. No puede salir, como dice Santiago, agua dulce ni agua salada o amarga. Tiene que salir. Si somos buenos árboles, pues tenemos que dar buenos frutos. Cristo vive. Aleluya. ¿Cuántos quisieran ser como el mar aquí? Como el mar. 2. Nancy, ¿tú quieres ser como el mar? Salado. ¿Cuántos quisieran ser como el río? Agua dulce. Vaya y pruebe Aquí yo tengo un vaso de agua del río. Y aquí tengo otro vaso de agua que me trae del mar. Póngase a beber a ver por cuál escoge. Este agua ¿de dónde es? Del río. A ver, voy a probar. Ay, qué rico. ¿Y esto? Este es del mar, más dulce será, pues pruébalo. Ay, no es rico, está salado, está salado. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Aleluya. Por eso usted se dará cuenta que hay muchas diferencias los peces del mar y los peces del río. Aleluya. Entonces, este profeta le decía a Balac. Balaam le dice a Balac, le dice, ¿sabe qué? Usen esta estrategia, estas artimañas, y de esa manera le van a engañar a esos israelitas. Y entonces por eso aquí encontramos en el capítulo 25 donde dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Poderoso es el nombre de Jesús. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, es decir, de los que fueron seducidos, el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Oye, qué terrible es esto, hermano. Qué terrible es esto. Porque yo le pregunto, el pueblo de Israel sabía, conocía. Ellos sabían que Dios le había puesto leyes. Les enseñó su estatuto, precepto, sus mandamientos. Les puso para que ellos obedecieran, y al obedecer iban a tener siempre el respaldo divino de Dios. Pero también les dijo, el día que ustedes desobedezcan, la maldición estará sobre ustedes. Pero parte del pueblo de Israel, muchos hombres, fueron seducidos aquí. Aleluya. Ese es el peligro que es el peligro que corrían muchos israelitas. Estamos hablando de israelitas de nacimiento. Pero también nosotros como persona, como iglesia de Jesucristo, también muchos de nosotros corremos peligro también. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Como le dije, ellos incansablemente buscan, tratan de encontrar una aberturita, un punto débil de cualquiera de nosotros y por ahí atacarnos. Ese es el punto clave de Satanás, buscar hasta encontrar. Y una vez que lo encuentre, el punto de debilidad de cualquier persona, por ahí lo ataca. ¡Sac! Por ahí lo ataca. ¡Pra! Cristo vive. Usted no ha visto, por ejemplo, muchos hogares, muchos matrimonios, mucha familia, mucha congregación, naciones, ciudades, pueblos, hermanos, que han sido atacados. Han sido atacados por la hambruna, vencen. Han sido atacados por la enfermedad, vencen. Han sido atacados por su familia, vencen. Han sido atacados por muchos medios y se mantenieron firmes. Pero aparece una infidelidad de adulterio. Aparece una filistea. Aparece un filisteo, porque hay filisteo también. Aparece, hermanos, una persona preparada, obvio por su
por su preparador físico. Lo prepara bien. Usted ha visto las mujeres cómo se visten bien. Hay muchas que son bien coquetas. Se alistan, se visten de cierta manera como para llegar al punto clave de seducir a cualquier persona. Seducirlo. No porque lo ama, sino lo quiere seducir. Y detrás de eso está Satanás. Detrás de eso está Satanás. Satanás lo prepara, lo capacita, lo induce, lo seduce a la mujer primero. A la mujer lo seduce, lo prepara, lo capacita de tal manera que le dice, con tu cuerpo, con tu presencia, con tu palabra, con tu forma de caminar, de vestir, con ese cuerpo, yo quiero que tú me seduzca a ese israelita o a ese sanpedrano que está ahí. Sedúcelo. Y trata de conquistarlo. Consigue su caída, consíguelo. Y si llega a conseguir una sola vez, y de ahí desaparece. Una sola vez y de ahí desaparece. Porque no es amor. No es amor, sino que eso es una artimaña, es un engaño de Satanás. Cristo vive. Por eso es que el libro de Proverbios nos da unas ciertas enseñanzas, instrucciones, unas ciertas formas como para tener cuidado de las maquinaciones de Satanás. En este caso, cuando estamos hablando de las artimañas, cuando el diablo utiliza o manipula a los seres humanos. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice en el capítulo número 7 del libro de Proverbios. ¿Ya llegaron? Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalo a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta. Y en el verso 5 dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Cristo vive. O sea que el secreto para no caer en este engaño satánico es, ¿qué cosa? Hijo mío, guarda mis razones, guarda mis consejos, mis enseñanzas, aplica tu corazón, guárdalos, vive y vas a ver. Para que te guarden de la mala mujer, de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Cristo vive. En el verso 10 dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, vagabunda. Una vez está en la calle, otra vez en las plazas o en el parque, acechando por todas las esquinas. ¿A quién? A los hombres. Y esos tipos de mujer no respeta si eres soltero, casado, viudo, joven, adolescente, viejo, viejito, ancianito, círculo dorado, no le interesa. Dice, se asió de él y le besó. Es decir, son descaradas. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro. Falsa, mentira, si ella no le estaba buscando a él, sino como que se tropezó con esa piedra ahí y el tonto, el bobo, se lo cree. Y te he hallado. He adornado mi cama con colchas color roja, con corazones,
con perfumes aromáticos, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido en un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Es decir, se lo creyó el cuento. Así hay muchos hombres que se les creen el cuento. No se crea esos cuentos de Caperucita Roja. Esos son cuentos, esos son mentiras. En el Facebook cuando dice, por ejemplo, tu enamorado, tu enamorada, papi chulo, tú eres mi único amor. Mua, mua, mua. No le creas, esos son mentiras. Esos son mentiras. Y se saca una foto exhibiéndose. Papi, te extraño, te amo. Pone el rojo. Y el tonto se lo cree. Queda con los ojos allí. Me ama. Mentira. ¿Con cuánto se estará acostando? Aleluya. Y como ella sabe que el pobre, porque es un pobre, como ella sabe que el pobre está babeando por ella, detrás de ella, lo tiene así como cuando uno tiene un cachorrito detrás de uno. Cuando quiere lo llama. Y el otro. Y cuando ya no le gusta, ¡fuera acá! Y el otro se va por allá. Y cuando lo necesita, y el otro, sube aquí. Así son muchos. Esos son engaños. Hay muchos hombres que viven así, pobre hombre. Alabanza al Señor. La Biblia dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. No se puede burlar. Así hay muchos. Y esta historia de lo que la Biblia narra aquí habla de eso, porque eso está sucediendo, ha sucedido y sigue sucediendo hasta el día de hoy. He perfumado mi cámara con mirra. Seguimos de fiesta con Jesús. Dice, porque el marido no está en la casa y se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano. Sí, su marido es un multimillonario. ¿Qué le hacía falta? Pero así hay muchas mujeres que están con otro por dinero. Esto nada más le gusta. ¿Están escuchando? El día señalado volverá a la casa. Lo rindió con la suavidad de sus palabras, de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Usted ya sabe cómo son las escobas con falda. Al punto, dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al desgolladero, y como el necio, no como el necio, sino que es necio, a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y dice, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hieres en sus veredas, porque a muchos, ¿están escuchando? Ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes, pueden ser hasta pastores, hermano, han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Esto es tremendo. Esto es terrible. Esto es como para temblar. Es como para estar andando como esa paloma. ¿Usted ha visto cómo anda esa paloma? Con la cabecita de un lado para otro, sus ojos atentos,
¿Por qué? Porque no fía, no tiene confianza de nada ni de nadie. Mi alma bendice a Jesucristo. Entonces aquí la Biblia nos habla y dice que empezaron a fornicar muchos de los de Israel con las mujeres, dice, de Moab. Empezaron a comer los sacrificios que le ofrecían a sus dioses Baal. Y dice, así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a 2 de los príncipes del pueblo, a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Es decir, todos estaban bajo riesgo. Pero como Dios es justo, dije que Dios es justo. Si Dios ha visto que ciertas personas han pecado, a esas ciertas personas nada más le va a sentenciar, y a los demás lo va a preservar la vida. Y dice, mira, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Esa gente hoy en día es verdad que no los vamos a matar físicamente. Nos vamos a matar físicamente porque los matamos físicamente, nos vamos presos. Nos vamos de frente al penal Castro o San Juan Lurigancho o en otro sitio, nos vamos de frente. Y no estamos aquí para matar a nadie físicamente, pero sí estamos aquí para ejecutar con justicia. Cristo vive. Al que pecó morirá. Pero hoy en día la muerte espiritual ya no es física. En aquel entonces sí era la muerte física. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero en el tiempo nuestro es, toda la ejecución es espiritual. Cristo vive para siempre. Imagínense aquí entre nosotros, por decir saca luz Dios, que Diana era una Eugenio, así como usted lo ve, tenía aparte de Delia otra y Dios saca luz. Entonces, a consecuencia de eso, así participa Santa Cena y etcétera, etcétera. A consecuencia de eso, Dios está molesto. Entonces Dios dice, ya no quiere que esté molesto, ya no quieres que las cosas sigan así. Señor, ¿qué pasa? ¿Sabe qué? Diana ha hecho esto. Eugenio está viviendo así, de esta manera. ¿Así? Sí. Señor, ¿y qué hago? Mátalos. Sácalos de mi presencia. Deslígalo de mi cuerpo. Ahora. Disciplínalos. Amén. Amén, Señor. Lo llamamos al fulano y a la fulana. Nos sentamos ahí y le decimos, mira las cosas. Dios revela que esto hay en ti, Diana. Mira, Eugenio, Dios revela que en tu vida hay esto. Y por ello yo, como ministro del Evangelio de parte de Dios, les hago saber que están disciplinados los dos, porque han tenido en poco los privilegios que le ha dado Dios. Ustedes saben bien cuáles son los requisitos de un miembro, saben bien cuál debe ser nuestra conducta dentro y fuera del templo. Ustedes saben bien que tenemos que ser transparentes, que somos luz en medio de la oscuridad. Saben bien que sobre nosotros recae la responsabilidad grande. Ustedes saben bien que depende de nosotros que las vidas se conviertan o se condenen. Y miren, sus testimonios no han sido bien para con Dios y con los hombres. Por lo tanto, desde hoy en adelante están disciplinados los dos. No van a participar en Santa Cena. No van a tener más participación en el altar. Ahora se van a sentar allá atrás, al fondo.
vive. Se les diga así, se le desconecta de allá arriba y queda como un cable suelto. Porque nosotros tenemos todo el derecho de conectar aquí arriba, conectar allá arriba. Yo lo desconecto, sí, desconéctalo, ok. Queda suelto ahí. Este otro, no, ese también, vamos. Ya, dos desconectados. ¿Alguien más? No, ahí no más. Listo. El día que me dé la orden, conéctalo otra vez. Amén, Señor. Le ponemos la soldadura. Conectado. La soldadura, conectado. Otra vez. Listo. Amén. Aquí está desconectado. Aquí en la tierra sí está conectado. Está bien en el templo, está en la iglesia, está conectado aquí. Aquí está conectado. Pero de allá arriba, unión con Dios, de la participación en Santa Cena y tomar parte del privilegio que Dios nos siempre está desconectado. Cristo vive. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero aquí Moisés da la orden y dice a los jueces: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero cuando se habla con respecto a la obediencia a Dios, y él mostraba carácter, ahí mostraba él convicción. Él decía: los amo a todos. He luchado hasta con Dios por ustedes. ¿Cuántas veces Dios lo quiso matar? ¿Se acuerdan? Dios lo quiso matar. Y yo me opuse ante Dios por ustedes. Pero ahora que Dios Dios mismo da la orden que los matara. Tristemente. Así es que maten a esa gente. Hay momentos donde uno tiene que demostrar amor, compasión, misericordia. Pero hay momentos donde uno ya no puede hacer nada y decir: Señor, para ser ministro hay que ser valiente, hermano. Para ser un siervo de Dios hay que ser valiente. Cristo vive. Dice en el verso 6: y aquí un varón de los hijos de Israel vino. O sea que ya estaba ocurriendo. Muchos estaban muriendo. Estaban matando. Y mucha gente estaban ahí llorando. ¿Será que nosotros también vamos a morir? Llorando. Y dice: y he aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a ojos de Moisés. Es decir, en la misma presencia donde estaba Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué tremendo, hermano. Y dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. O sea que este sinvergüenza trajo mujer, lo llevó a la tienda y estaba allí haciendo sus cochinadas a vista de Moisés y de toda la congregación. Alabanza a Jesús. Y entonces Fines, cuando vio que nadie se movía, nadie hacía nada, nadie decía nada, pues le agarró, como muchos dicen, una ira santa. Agarró una lanza y fue detrás de estos dos individuos. Y hoy lo encuentra allí haciendo sus cochinadas, estos dos sinvergüenza. Alabanza al Señor. Y dice: fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad. ¿Cuántos? 24,000 hombres que estaban nada más allí por estar. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Cristo vive. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz
con él. Cristo vive. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Qué tremendo este Dios. Es decir, aunque hubo 24,000 que fueron engañados por la artimaña de Satanás, hubo también en medio de ellos varios decían: yo no me voy a dejar contaminar, no me voy a dejar engañar por el diablo. Que el Señor prenda a Satanás. Lucharon, pelearon y vencieron. Y por eso es que aquí dice de que Dios le dio, hermanos, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Nosotros estamos pasando la misma cosa que le tocó atravesar al pueblo de Israel, su dirigente también. Hoy en día también nosotros, aunque seamos iglesia de Jesucristo, estamos pasando etapas duras y difíciles. Y aunque muchos de los nuestros, que antes también cantaban igual que tú, predicaban igual que yo, se congregaban igual que tú, se vestían igual que tú, profesaban, decían que eran cristianos como tú y como yo, pero por el camino fueron engañados por el diablo. Pero eso no es motivo para que tú y yo nos detengamos en el camino, sino que estos son motivos para que tú y yo hagamos lo que ha hecho Fines y otros más también. Seguir perseverando hasta el final. Tener celo por Dios, tener celo por su palabra. Hasta el micro se está endemoniando, mira. Eso es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros. Cristo dijo: muchos son llamados, pero escogidos son muy pocos. Pero ojalá que Dios quiera que todo lo que hoy estemos aquí seamos escogidos. Seamos escogidos para que un día estemos allá en el cielo. Allá en el cielo Dios nos dará la gratificación a nosotros. Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos y fuimos llamados para que seamos reyes y sacerdotes. Los sacerdotes, anoche el hermano Eugenio estaba hablando allí en Malaquías capítulo 2 y verso 7, cuando decía que el sacerdote guardará la ley y de su boca el pueblo buscará la palabra, los mandamientos, la ley. Cristo vive. Los sacerdotes estamos llamados a preservar la palabra, a guardar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y a vivirla a la misma vez. Tener celo por nuestro Dios, a no vender la palabra de Dios, a no vender nuestros principios, ser celoso por las cosas de nuestro Dios. Así tengamos que sufrir la muerte, no importa. Eso fue lo que hizo Nabot de Jerel. No te venderé mi viña. Esto es herencia de mis padres, no lo voy a vender. Aunque lo llevó a llegar a la muerte, pero él mantuvo firmeza hasta el final de sus días. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que seamos fiel hasta la muerte. Eso es lo que dice Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo no sé cuántos quisieran ser fiel a Dios hasta la muerte, pero sepan, hermanos, que va a venir conflicto, ataques, artimañas, engaños, traiciones del enemigo. El enemigo levantará, como dice Isaías, levantará como río. El enemigo se levantará. Pero si nosotros confiamos y dependemos de Dios, Dios levantará bandera de espíritu. Hay que confiar en Dios. Todos estamos a la merced de ser tentados por el enemigo de muchas maneras, de muchas formas. El enemigo utilizará todos sus armamentos poderosos con el fin de matarnos, de destruirnos, de dejarnos por el piso. Pero ojalá que Dios quiera que tú y yo nos mantengamos firmes. Como dice Efesios 6,
verso 10 en adelante, dice: hay que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. ¿Será que alguien puede alabar a Dios en esta hora aquí? Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. No se fíe de nadie. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate aún de ti mismo. Cuida de la doctrina del Señor, de lo que has aprendido, de lo que has oído y de lo que has recibido. Cuida. Aleluya. Cristo vive. Le dice una canción: que nadie tome en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Es como que le está diciendo: mira, muchos, tú estás a vista de muchos, muchos te están observando, muchos te están mirando, muchos te van a escuchar y muchos van a seguir tus pasos. Por lo tanto, sé ejemplo en tu palabra, en tu conducta, en tu fe, en tu espíritu, en tu amor, en tu pureza. Sé ejemplo, porque hoy en día lo que escasea son esas cualidades. Gente pura, gente de renombre. Cristo vive. Hoy en día mucha gente ha confiado en líderes, en pastores, en congregaciones, y muchos líderes los han fallado. Muchas congregaciones le han fallado, y hay muchos por eso han quedado por el camino, con el resentimiento, con la amargura, diciendo: pero nosotros hemos confiado, hemos creído, y mira cómo nos paga. Nuestro pastor cayó, nuestro líder se espumó. Mira, ha tenido nuestro pastor 3, 4 mujeres. Yo creo que todos los pastores son iguales. Quedan con esa trauma. Cristo vive. Pero que el hombre falla, Dios es fiel. Dios es fiel. Eso, Hebreos capítulo 2, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de vuestra fe. El hombre puede fallar, el hombre puede caer, el hombre puede rendirse, pero Dios no. Dios no. ¿Cuánto quisieran en esta hora rendirse en los pies de Cristo, hermano? Póngase de pie en esta mañana.